Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Sean todos bienvenidos porque hoy traemos un video, pues yo creo que no va a dejar a nadie indiferente. Vamos a ver a un sacerdote que va a dejar, pues, boquiabiertos a cualquier protestante con los argumentos que nos va a dar. Y que sería bueno de que nosotros, pues, tuviéramos en mente esas ideas, esos criterios que nos va a dar el Padre, pues para que podamos responder y cuestionar también la fe de los evangélicos y protestantes, porque siempre son ellos los que vienen con preguntas, con inquietudes, interrogantes, y siempre es el católico el que debe de responder, ¿no? Pues el padre Carreira, el padre Manuel Carreira, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a este sabio sacerdote que nos dejó hace ya 4 años, en el año 2020. Manuel Carreira fue un sacerdote, pues jesuita, fue teólogo, astrofísico, filósofo, fue también miembro del Observatorio Vaticano, fue asesor y colaborador en diferentes proyectos, nada más y nada menos que de la NASA. O sea, que no es un cualquiera, no es un sacerdote medio loco que está dando argumentos, pues, sin ton, ¿verdad? Ni son, pues. Este sacerdote, pues, al cual, pues, admiro muchísimo. Vamos a oírle. Voy a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. El padre Manuel Carreira. Pues vamos a oírle atentamente porque los argumentos que va a dar el padre para cuestionarle la fe a los protestantes son muy inteligentes y tienen bastante peso, ¿verdad? Y son argumentos que van a hacer pensar a nuestros hermanos separados. Personas que no están acostumbrados pues a razonar, no están acostumbrados pues a cuestionarse pues ellos mismos los que ellos creen, ¿no? Y yo creo que muchos de esos hermanos pues aún siguen en las sectas porque no son capaces de percatarse de dónde están metidos, ¿verdad? Que viven en un mundo relativista en el cual pues cada cual, por ejemplo, con la sola escritura, pues cada cual pues es un maestro bíblico, porque ojo, porque el libre examen así me enseña. Yo soy pues el cual puede interpretar la Biblia de manera impecable, infalible, porque el Espíritu es el que me abre ese entendimiento para que yo pueda entender las escrituras y no necesito ni magisterio, necesito absolutamente nada. Vamos a ir al padre Carreira atentamente y me gustaría pues que estos argumentos pues lo tengáis siempre en mente para cuando venga ese listo de turno, ese protestante o ese evangélico cuestionándote la fe, pues tú también pues tengas la oportunidad de cuestionarle a él su fe. Vamos a ir. En la fe católica no hay nada de irracionalidad, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas
obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Y por eso, para decirlo de una manera más elemental, en el protestantismo no hay concepto de verdad. Solo hay opiniones y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada? Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar con la asistencia infalible del Espíritu Santo, perdonar pecados con una potestad que Él les dio. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y que celebren la Eucaristía dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. En el protestantismo se ha perdido todo esto. ¿Cómo voy a tomarlo yo como el modo por el cual Dios quiere que me acerque a Él? No, en eso yo no veo salida lógica posible. Y, naturalmente, tengo que decir también que si Dios quiere que todos nos salvemos aceptando su mensaje del Evangelio, necesariamente tiene que dar una garantía de que ese mensaje no se tergiversa, de que no se recorta, de que no se cambia en modo alguno. Por lo tanto, no puede darse una cristiandad real si no es con una iglesia docente, con la ayuda del Espíritu Santo para que no caiga jamás en un error. Si uno se olvida de esto, el cristianismo se convierte simplemente en otra disquisición meramente de valor humano. Totalmente cierto lo En que la fe dice, católica, el padre Carreira. Desde el punto de vista racional, pues el protestantismo no tiene ni pies ni cabezas. Como él dijo, podemos leer un pasaje y uno va a decir que sí, el otro dirá que no, un tercero viene y te dice que es lo mejor y el otro pues va a negar a los otros tres primeros, ¿no? Pues eso es el protestantismo, esa torre de Babel de cientos de doctrinas hecha por hombres y amoldadas a esos hombres. Evangelios múltiples en los cuales yo me lo adapto a mi conveniencia. El padre Carrera dijo que Dios ha debido de dejar una institución, y que esa institución haría una tarea docente, o sea, de enseñar. Esa iglesia que nos dejó Cristo enseña. Y esa enseñanza, ese mensaje, no se iba a tergiversar, no se iba, pues, a dar de manera equivocada. ¿Por qué? Porque eso no lo quiso Dios. Dios dejó una iglesia que tiene que ser infalible en materia de fe y moral. Si no, el Señor, pues, nos dejó entonces abandonados. Pero eso no fue así. Ya lo decía San Pablo, que la iglesia tenía que buscar a hombres que fueran capaces de enseñar a otros hombres. O sea, esa sucesión apostólica, ¿no? Personas que fueran ese recipiente de la enseñanza de la iglesia y que esa persona al mismo tiempo pueda formar a otro para que ese otro vaya formando así hasta el día de hoy, como ha pasado en la iglesia.
Por 2000 años la Iglesia no ha variado en enseñanza. Y como el otro día me apareció un mensaje ahí por, no sé en qué red social fue, y me decía, pero es que la Iglesia Católica creó una doctrina, la doctrina de la Asunción y de la Inmaculada en el año tal, a mediados del siglo XX. No, la Iglesia no se inventa doctrinas ni proclama un dogma por crearlo. Esa es la ignorancia del protestante que cree que si, por ejemplo, a principios del siglo XX se proclama el dogma de la Asunción o de la Inmaculada, pues ellos creen pues que desde ese momento la Iglesia cree eso. No. La Iglesia proclama un dogma porque piensa que esa enseñanza, esa doctrina, pues se puede pues tergiversar. Entonces la Iglesia lo proclama dogma, o sea, de obligatoria creencia por los católicos. Pero no quiere decir que desde ese momento de que la Iglesia lo proclama dogma, la Iglesia lo cree. Eso ya viene, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, o la Asunción de María, o la Virginidad Perpetua de María. Todo eso viene ya desde el cristianismo primitivo. Eso se va, ¿verdad?, enseñando ya desde el cristianismo primitivo. Y es más adelante cuando la Iglesia, pues, expone y eleva a dogma esa creencia que ya se creía en la Iglesia. Pero no es que la Iglesia esté inventando dogmas por doquier. Vamos a ir desde el principio de nuevo al Padre Carreira y vamos a ir haciendo diferentes apuntes sobre lo que va diciendo. La fe católica no hay nada de irracionalidad, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Ahí es donde entra la Iglesia. Ellos, en su afán de apartar a la Iglesia, pues ellos tienen ciertas creencias que creen firmemente, pero no se dan cuenta de que esa verdad, pues la declaró la Iglesia. ¿Por qué la Biblia es palabra de Dios? Un protestante no me sabe responder. No porque escuché una voz de Dios y me dijo que eso era palabra de Dios. No. Yo, como católico, sé que la Biblia es palabra de Dios porque la Iglesia Católica a mí me lo enseña, a mí me lo dice. Pero un protestante, si quita a la Iglesia, entonces no tiene respuesta. Porque él, aunque lo sepa, él nunca va a dar su brazo a torcer y te va a decir, sí, efectivamente, yo tengo la Biblia por la Iglesia Católica. Es más, Martín Lutero lo reconoció. Dijo en su charla de sobremesa, dijo, si no fuera por esos papistas, o sea, por los católicos, nosotros, pues no hubiéramos tenido conocimiento de la Escritura. Es la Iglesia la que ha custodiado la Biblia por 2000 años. Luego vinieron otros y se quisieron apropiar de ella, quitándole libros, cambiando diferentes palabras para dar la razón a su denominación, creando nuevas doctrinas y necesitaban de traducir ciertas palabras pues para que dieran fuerza a esas nuevas doctrinas que han ido creando diferentes sectas protestantes. Y por ejemplo, ellos rechazan la tradición de la Iglesia, tradición con T mayúscula. Si tú le preguntas a un protestante quién escribió el Evangelio de San Mateo, ¿qué te va a decir? San Mateo, lo dice ahí la Biblia, ¿vale? Pero si tú lees atentamente el Evangelio, ahí no dice yo, San Mateo, el evangelista, el apóstol que siguió al Señor, pues yo estuve viendo, tuve experiencias, conocimiento del Señor y todo lo he puesto por escrito porque tal y cual. No.
Yo creo que San Mateo escribió eso porque la iglesia me lo dice. Así con los diferentes evangelios. No, pero es que Lucas sí aparece que... Vale, sí, pero podría ser un loco. Ese tal Lucas. Como tantos evangelios que se quedaron, pues, aparte, ¿verdad? La iglesia, pues, separó lo que eran los libros canónicos con los que eran apócrifos, con los que tenían enseñanzas gnósticas, que venían con herejías. La iglesia eso lo apartó y dejó esos evangelios que lo escribieron los apóstoles o allegados cercanos a ellos y libros que se leían ya desde el cristianismo primitivo en su liturgia. Esos fueron, pues, argumentos que usó la iglesia para determinar qué libros eran inspirados y cuáles no. Pero libros que ya se daban en su liturgia, en la liturgia de la iglesia católica, no en el culto pentecostal de aquel lugar, de allí. No. Si quitamos a la iglesia, si no miramos la tradición de la iglesia, rechazamos su magisterio, pues viviríamos en un mundo de contradicciones. Igualmente los católicos, si quitáramos el magisterio de la iglesia y la tradición, pues estaríamos igual que los protestantes. No sabíamos en qué creer. Pero gracias a Dios, Cristo dejó un papa, el pastor de la iglesia, el que dirige a la iglesia hasta que él venga, y él es el que, inspirado por el Espíritu Santo, pues nos dice a los cristianos qué es correcto creer y qué no. Y eso es así. Creer en cosas que son doctrinas de hombres, pues eso es para confundir al creyente. Y además la Biblia es clara. Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, que si recibimos un evangelio diferente, no el evangelio dejado por la iglesia, pues hemos creído en vano. Hemos creído en vano y eso es gravísimo, gravísimo. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Pero según el protestante y según el libre examen, la sola escritura, pues para ellos eso es correcto. Yo leo la Biblia y digo, pues el bautismo de infantes no es bíblico. Pero luego te viene un protestante que leyó esos mismos pasajes y te dicen, sí, sí es bíblico, yo sí voy a bautizar bebés. Ahora, ¿a quién le crees? Si no hay un magisterio, ¿a quién le crees? Es como si estamos en clase de geografía y alguien pregunta cuál es la capital de España. Y uno dice Madrid. Y otro te dice San Petersburgo. Tienen los dos razón. Según el protestantismo, sí. Pero si ponemos el magisterio delante, si aparece el profesor, ¿qué te va a decir? Un momento, la capital de España es Madrid, no San Petersburgo. Pero eso es lo que ellos han rechazado. Ellos han rechazado el magisterio. Y por tanto, ellos se convierten en maestros, falsos maestros, de lo que nos advierte la Sagrada Escritura. Aparecerán falsos maestros y ahí los tenéis en las sectas que van a confundir al rebaño. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. Eso es un punto central.
Yo creo que tú, hermano o hermana, lo habrás escuchado. Los católicos no hacen lo que Cristo enseñó. Nosotros en nuestra iglesia sí hacemos lo que Jesús mandó. ¿Así? Dime qué hacéis. ¿Perdonáis pecados? ¿Tenéis la potestad para perdonar pecados? No, no, eso nunca lo enseñó Cristo. Sí, sí, sí lo enseñó. San Juan 20, versículo del 19 en adelante. ¿Es que es así? No, pero es que Jesús no enseñó a celebrar la Eucaristía. Sí, San Juan 6. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. ¿Cómo que Jesús no lo enseñó? Y en las partes de los evangelios donde Jesús instituye la Santa Misa, cuando instituye la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y dicen ellos, no, eso es un símbolo. Ahora yo te pregunto, ¿Jesús hablaba que se iba a entregar simbólicamente? ¿O realmente Jesús sí se subió a la cruz? Jesús sí se subió a la cruz. O sea, ese sacrificio no fue tampoco un sacrificio simbólico. Esto es mi cuerpo que será entregado, o sea, está poniendo una relación especial entre ese pan y su propia carne. Esto es mi cuerpo, o sea, está mostrando el pan que se va a entregar. Fíjate, esto es mi cuerpo que se va a entregar. O sea, esa misma carne ya se estaba entregando de manera sacramental. Un sacrificio incruento. El mismo sacrificio de la cruz, pero no un sacrificio cruento, o sea, con derramamiento de sangre, sino incruento, sin derramamiento de sangre. Porque el sacrificio ya lo hizo Jesús una sola vez y de una vez por todas. Por tanto, si el evangélico dice que él obedece a Jesús, pues ya tenemos dos mandatos que no cumplen. ¿Por qué no los cumple? ¿Por qué no los cumplen? Porque no tienen la autoridad dejada por Dios. No tienen verdaderos ministros, no tienen sacerdotes los cuales de manera legítima pueda celebrar la Eucaristía. No tiene sacerdotes legítimos para perdonarte los pecados en el sacramento de la penitencia. Fíjate que dos cosas tan importantes para nuestra salvación. La Eucaristía, que dice Jesús que si no comemos de su cuerpo y bebemos su sangre, no tenemos vida eterna. ¿Será eso una cosa banal? ¿Será eso cualquier cosa? Y el sacramento de la penitencia. Jesús sabe de tu debilidad y de mi debilidad, por eso dejó ese augusto sacramento. Para que tú y yo, a pesar de las caídas, nos levantemos por su gracia mediante ese sacramento precioso, el sacramento de la penitencia. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Y por eso, para decirlo de una manera más elemental, en el protestantismo no hay concepto de verdad. Un punto muy importante que el padre Carreira ha tocado. En el protestantismo no existe el concepto de verdad. Eso me recuerda, fíjate, eso me recuerda a un debate fortísimo que tuvo Johann Heck, sacerdote, católico y teólogo, que vivió durante el tiempo de la Reforma y que tuvo un debate con Martín Lutero. Y Johann Heck dijo lo siguiente: si todos dicen tener la verdad,
entonces la verdad no existe. La verdad solo la puede tener una sola iglesia. Si todas las sectas dicen que están en lo correcto, entonces no existe la verdad. La verdad es relativa. Jesús entonces pues no dejó ningún tipo de doctrina, ni enseñanza, ni nada, sino crean lo que ustedes quieran creer, lo que bien entiendan de la escritura, no importa. Si lo importante es amar a Dios, ¿verdad? Esa es la típica mentira del protestante medio. Solo hay opiniones y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada? Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar con la asistencia infalible del Espíritu Santo, perdonar pecados con una potestad que Él les dio. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y que celebren la Eucaristía dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. Así es. La Eucaristía, el sacramento de los sacramentos, el pan de los ángeles. Decía el Papa San Pío X que si los ángeles tuvieran o pudieran tener envidia, envidiarían a los sacerdotes, porque ellos, siendo seres espirituales, no tienen la capacidad, no tienen el poder que sí tiene el sacerdote para convertir un poco de pan y vino en la carne y en la sangre de nuestro Señor Jesús. Por eso el protestantismo está tan dividido. Interpretaciones por doquier. Hay interpretaciones como personas que puedan leer una Biblia. Todos ellos van a sacar pues diferentes conclusiones porque no existe un magisterio. Tampoco lo desean. En esa soberbia espiritual no desean que sea la iglesia, que es madre y que es maestra, pues los dirija y los lleve pues por verdes pastos donde ellos se puedan alimentar de la verdadera palabra de Dios. Pues mientras ellos sigan en esa soberbia, pues nunca van a entender lo que realmente enseña la Sagrada Escritura. Pues hermano, pues me gustaría que dejaras un like bien grande, bien hermoso, para que YouTube pues pueda recomendar este video pues a diferentes personas, ¿verdad? Y pueda pues llegar a más gente. Y por supuesto que sí, si eres nuevo, pues que te suscribas y compartas este video. Pero antes que nada, dale like para impulsar este video en YouTube. Dios te guarde, Dios te bendiga.